Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches una vez más. Por un error de audio no se llegó a grabar bien el sonido del video anterior. Quien les habla me vuelvo a presentar. Mi nombre es Diego Escuchabo Galvez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna, cursando actualmente el 12º ciclo de la misma. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la importancia de la cultura tributaria en el Perú y a continuación les expondré un breve resumen. Bueno, el objetivo de este video es hablar sobre el tema en sí que ya les nombré, que es la importancia de la cultura tributaria en nuestro país y su influencia en la economía nacional. La cultura tributaria es el conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto a la tributación y a la observancia de las leyes que rigen según nuestro Estado. Asimismo, podemos decir que si nosotros, el pueblo, nos sintiéramos que estamos respaldados por nuestras autoridades, por así decirlo, que realmente nos respetan y nos aman como pueblo, pues nosotros sintiendo eso les daríamos mayor confianza y credibilidad, ¿no? A fin de que con estas condiciones sería prudente de que el pueblo tenga una buena cultura tributaria, donde todos paguemos nuestros impuestos sin excepción, desde el que tiene una latita y pide limosna hasta el que más tiene, ¿no? O hasta el que más poderoso es. Bueno, asimismo podemos decir que ningún peruano debe estar exceptuado por ninguna razón de pagar sus impuestos, así como las grandes empresas que actualmente se ven, que son la Telefónica, hasta tenemos a un presidente del Congreso con empresas que tienen deudas gigantescas de impuestos, y creo que esto sería un punto muy bueno para arrancar el tema de la cultura tributaria, que desde ya vemos que son puntos de valores de vida éticos y morales que se deberían centrar en cambiar algunas leyes y aprobar otras con el beneficio de este pensamiento de una cultura tributaria, ¿no? Bueno, eh, podemos decir que la cultura tributaria es la base, ¿no? Para la recaudación y el sostenimiento del país, y que el elevado nivel de conciencia tributaria haría que nuestro Perú sea un país diferente, con muchas oportunidades de progreso para nuestros hijos, que son nuestras futuras generaciones, donde se reduzca o anule la evasión tributaria. Hoy en día podemos decir que, o bueno, podemos apreciar, de que la cultura y la conciencia tributaria son factores muy importantes para que la ciudadanía no cometa delitos tributarios. Y por ende podemos comprender que los tributos son recursos que le pertenecen al Estado, en carácter de administrador, solo de administrador, pues que en realidad estos recursos le pertenecen a la población, por tanto que el Estado a través del municipio o de los gobiernos regionales nos los debe devolver prestando servicios públicos, teniendo unos ejemplos como los hospitales, la educación, salud, etc. El presente video, bueno, mi presente tema, tiene como objetivo destacar la importancia de la cultura tributaria en nuestro país y su influencia en la economía nacional, pero sobre todo tener en claro que la cultura tributaria no solo es saber cuáles son mis obligaciones como contribuyente, sino que debo aplicar dichos conocimientos en el cumplimiento de los deberes tributarios como un buen contribuyente que debemos ser cada uno de nosotros. Estos tributos debemos tener presente que serán utilizados por el gobierno, bueno, por el Estado en representación de las municipalidades o gobiernos regionales, respecto a los servicios que nos brinda en el tema de los gastos que vayan ellos a emplear para el beneficio nuestro, ¿no? De la población. Asimismo, decidí tocar este tema, dado que la convivencia diaria en la sociedad se evidencia que no está afirmado que los ciudadanos tengan un conocimiento pleno acerca de
del tributo y de lo que esto implica, ¿no? El no pago de los impuestos actualmente afecta la circulación de la economía en nuestro país. Debemos tener en cuenta también que las consecuencias de esto pueden generar que no haya un avance o un desarrollo del mismo, bueno, de nuestro país, ¿no? Así sea en nuestro país en global o en diferentes localidades, siendo que pocas personas son las que tienen un poco de noción de cómo influye el tributo en la calidad de vida de los individuos que somos nosotros y cómo también afecta a toda la sociedad en conjunto. Bueno, la cultura tributaria se identifica con el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y no con la implementación de estrategias para incrementar la recaudación bajo presión, por temor a ser sancionados, por temor a ser clausurados, a tener problemas en pequeños microempresarios, en pequeñas entidades empresariales, que esto más que todo se genera porque se evidencia que en nuestra población hay una desinformación acerca de las estrategias y planes que adelanta la administración tributaria con la intención de educar al contribuyente. Asimismo, la cultura tributaria pretende que los individuos de la sociedad que están involucrados en el proceso del hecho de tributar tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a esa colectividad de las razones fundamentales, lo que es la tributación, con el fin de proporcionar al Estado los medios necesarios para que éste cumpla con su función primaria, que en este sentido es el hecho de garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. Asimismo, la cultura tributaria es un conjunto de supuestos básicos de conducta de una población. ¿Qué quiero decir con esto? Es el hecho de que la población asume lo que se debe y lo que no se debe hacer con la relación al pago de tributos en un país. Esto nos dice que resulta en un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, hablando sobre puntos generales, podemos decir que los países más desarrollados tienden a una mayor cultura tributaria. Bueno, es decir, son más responsables con el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Por eso es que vemos países con mejor avance tecnológico hasta desarrollo que a comparación del nuestro. La cultura tributaria también está determinada por dos aspectos. Estamos hablando sobre el tipo legal y el otro tipo ideológico. Hablando del tipo legal, corresponde al riesgo de ser controlado, obligado y sancionado por incumplimiento de las obligaciones, que en este caso es pagar nuestros tributos. Y hablando del segundo punto, que es el tipo de ideológico, corresponde al grado de satisfacción de la población en cuanto a que los recursos que aportan están siendo utilizados correctamente y que al menos una parte de ellos les está siendo retornada por la vía de los servicios públicos aceptables. Asimismo, vamos a tocar el tema de la historia de la tributación. Hablando de la historia de la tributación, tenemos que tocar el punto de que para comprender el hecho de una cultura tributaria, debemos saber que nuestro país ha pasado por dos momentos diferentes, el antes y el después de la llegada de los españoles. Desde esta perspectiva hay que entender que el desarrollo del proceso a través del cual el Estado recibe bienes, monedas, especies o trabajos cuando ocurrió la época de la conquista, fue para cumplir con las funciones que le son propias en ese momento. En ese momento que actualmente en la actualidad se ve como el hecho de que cuando nosotros tributamos, el Estado tiene las funciones propias de
realizar obras o brindar servicios para el bien común. Asimismo, podemos decir que la tributación se divide en el aspecto del antes, en la tributación durante el Tahuantinsuyo, que tenemos un ejemplo en la obra del Cóndor herido de muerte, que reagrupa tres subconjuntos de los tributos que estaban obligados a aportar los incas según fuentes del historiador Franklin Pease. La atención principal de la administración imperial giraba alrededor del control de la energía humana, es lo que nos señala. Como afirma Pease, en sus inicios el poder del Inca, que en ese entonces se puede decir que el Inca era el Estado, era el presidente en ese entonces, que como es ahora en la actualidad, se sustentó en una constante renovación de los ritos de la reciprocidad, para lo cual debió tener en sus depósitos objetos, santuarios y de subsistencia en cantidad suficiente para cumplir con los curacas y jefes militares que se hallaban dentro del sistema de la reciprocidad. En la medida que fue creciendo el Tahuantinsuyo, creció el número de personas por agasajar, lo que dio lugar a la búsqueda de nuevas formas de acceder a la mano de obra, obviando los ritos de la reciprocidad. Así aparecen los centros administrativos y más adelante los llanas, que eran representantes del Inca. La tributación en el Perú sigue este estándar internacional y está constituida por la política tributaria, la administración tributaria y el sistema tributario que se relaciona con el Estado peruano. Asimismo tenemos la tributación durante la colonia, que nos dice que la forma de tributar en este contexto tuvo características propias. El tributo consistía en la entrega de una parte de la producción personal o comunitaria al Estado, cuyo fundamento se sustentaba en un orden legal o jurídico. La conquista destruyó la relación que existió en la época prehispánica, en la que la entrega de bienes o fuerza de trabajo se sustentaba en los lazos de parentesco que fueron el fundamento de la reciprocidad. Este punto se puede entender más o menos en el aspecto de los señores feudales. La nueva forma de tributación proveniente del occidente se organizó en base a ordenanzas y mandatos del rey, de acuerdo a tasas o regímenes establecidos. De la misma manera tenemos que la recaudación del tributo era responsabilidad de un corregidor, quien para evitarse trabajo vendía dichas responsabilidades a un rentista o se le encargaba al encomendero al inicio de la colonia y posteriormente al hacendado y a los curacas. Asimismo tenemos que los corregidores, cuando hacían el proceso de la recaudación, entregaban lo recaudado al Real Tribunal de Cuentas, con cargo a regularizar lo faltante en una siguiente entrega, la que casi nunca se daba, siendo de que un trámite, como un proceso, como podemos decir en la actualidad, del Estado virreinal entre el corregidor y el Estado virreinal, demoraba entre 5 a 10 años, ¿no? Un lapso en el que la deuda prescribía o hasta el corregidor había podido haber muerto, ¿no? Asimismo tenemos la tributación durante la República, que nos dice que al independizarnos de España, la tributación siguió siendo la legislación como su fuente de legitimidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este caso eran las leyes creadas por la naciente república, la sociedad y el Estado, quienes muchas veces se veían distantes, que parecía imposible una armonización entre ambas partes. A lo largo de nuestra historia republicana hemos pasado por diversos periodos de inestabilidad política y económica, así con la tributación existente, que cada periodo ha sido continua y siendo expresión clara de la contradicción de la época. Podemos hablar también respecto a la tributación en el siglo XIX, que nos habla sobre el sistema de tributación, que desde la primera constitución que tuvo el Perú, que es la de 1823, se define la obligación del Poder Ejecutivo de presentar el presupuesto general de la República. En este sentido nos dice que dicho presupuesto se establecía de acuerdo con el cálculo previo de los egresos y fijando las contribuciones ordinarias mientras establecía una condición única para todos los ciudadanos.
Los impuestos en esta concepción estaban dados por la contribución personal, sin considerarse capitales, rentas ni la riqueza del contribuyente. Bueno, para seguir avanzando con este punto, tenemos que saber cuál es la finalidad de la tributación, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? O sea, bueno, debemos tributar para tener esta finalidad. La finalidad es proveer al Estado de nuestros tributos, que en este sentido sería el dinero necesario para la defensa nacional, la conservación del orden público y la administración de diferentes servicios. Eh, Podemos decir que recién en el gobierno del presidente Piérola, a fines del siglo XIX, el Estado asume, además de los fines mencionados, otros de índole social que actualmente se pueden apreciar, que son la educación y la salud pública, como por ejemplo los subsidios de la alimentación y el inicio de la construcción de las llamadas viviendas populares. Bueno, luego de esta breve reseña de la historia y la tributación, ya podemos tocar o abordar a fondo el tema de la tributación en la actualidad, que nos dice que la tributación en el Perú actual sigue el estándar internacional y está constituida por la política tributaria. ¿Qué nos quiere decir? Que la administración tributaria y el sistema tributario se relacionan, estos dos se relacionan con el Estado peruano. Asimismo, tenemos la clasificación de los tributos, ¿no? Bueno, la mayor entidad en el Estado peruano, en representación del Estado peruano para la recaudación de tributos, es la SUNAT actualmente, ¿no? Tenemos los tributos que recauda la SUNAT. Podemos tener el impuesto a la renta, que nos dice que grava las rentas de capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. Se entiende como rentas aquellos ingresos que provienen de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Asimismo podemos tener el impuesto general a las ventas, que es el IGB, que son los tributos que pagamos cuando compramos un bien o nos prestan un servicio. Está incluido en el precio de venta y es responsabilidad del vendedor abonarlo al Estado en calidad de contribuyente. Asimismo, dentro de este punto tenemos que es la venta en el país de bienes inmuebles, bueno, puntos accesibles de esto, ¿no? La prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, ¿no? También tenemos el impuesto selectivo al consumo, que es el ISC, que es un tributo al consumo específico que grava la venta en el país, ¿no? Asimismo tenemos el nuevo régimen único simplificado, que es el RUS, que es un régimen que sustituye el pago de impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal por el pago de una cuota mensual específica, ¿no? Su objetivo es propiciar la aplicación de la base tributaria, incorporando a los pequeños negocios y establecimientos, ¿no? Sobre todo a los microempresarios, teniendo que tengan una facilidad plena para tributar con un monto en específico mensual. Asimismo, también tenemos el impuesto temporal a los activos netos, el impuesto temporal que grava la tenencia de los activos y el impuesto a las transacciones financieras, que es el ITF, que normalmente lo podemos ver cuando hacemos una transacción de envío de dinero, así sea por los aplicativos que hoy en día existen y por los desembolsos que también hay, ¿no? Respecto a estas transferencias que manifiesto. Podemos hablar que también existen los derechos como le venía diciendo, bueno, el impuesto temporal respecto al ITF grava las operaciones de moneda nacional extranjera que se realizan en el sistema financiero nacional. La ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía, mediante la cual se creó el ITF, establece las operaciones que están afectas y las que están exoneradas. El impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, impuesto que grava la entrada al territorio nacional de personas naturales que empleen medios de transporte aéreo de tráfico internacional. Estos ingresos, recaudados obviamente por la SUNAT, son destinados a financiar el Fondo para la Promoción del Desarrollo Turístico Nacional. También tenemos los derechos arancelarios, que nos habla sobre qué son específicamente, ¿no?
nos dice que graban las importaciones de bienes, entre ellos tenemos el ad valorem, la sobretasa adicional al 5% del ad valorem, el CIF y el derecho en específico a la importación de los productos alimenticios. Bueno, también tenemos un punto básico que normalmente se ve en los regímenes de cuarta categoría, que son las contribuciones a la salud, ¿no? Que son más que todo para salvaguardar el tema de la seguridad social de los trabajadores que aportan a la salud, que es la contribución de seguro social de salud a salud, que es un organismo público descentralizado del sector de trabajo y promoción social, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable. Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes. Derechohabientes hablamos a sus cónyuges, hijos menores de edad, y a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la seguridad social en salud, así como otros seguros de riesgos humanos, ¿no? Tenemos en el caso de las latencias, de la lactancia, ¿no? Que son derechos de beneficio respecto a este pago de este tributo, ¿no? En el aspecto de la salud. De la misma manera, hablando del mismo régimen, tenemos el aporte a la ONP, que se refieren a las contribuciones al Sistema Nacional de Pensiones, cuya administración corresponde a la misma ONP, que es una institución pública descentralizada del sector economía y finanzas, con personalidad jurídica de derecho público interno, ¿no? Con recursos y patrimonio propios, con plena autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera dentro de la ley. Bueno, de la misma manera tenemos tributos, ¿no? En un segundo plano, no menos importante, que recaudan las municipalidades, con los ingresos con los cuales ellas nos brindan los servicios públicos, ¿no? Pero nosotros debemos pagar los presentes, que podemos empezar hablando del impuesto predial, que grava el valor de los predios urbanos y rústicos, la recaudación, administración y fiscalización que corresponde a la municipalidad provincial o distrital donde se ubique el predio. De la misma manera, el impuesto a la alcabala grava las transferencias de urbanos y rústicos a título oneroso gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. El impuesto a los juegos. El impuesto a los juegos nos habla sobre la periodicidad mensual que grava la realización de actividades relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos al azar. El impuesto a las apuestas. ¿Qué nos dice el impuesto a las apuestas? El impuesto trata de una periodicidad mensual que grava los ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares en los que se realicen apuestas. La administración y recaudación del impuesto corresponde a la municipalidad provincial, en donde está ubicada la sede de la entidad organizadora, pero el monto recaudado se distribuirá conforme a los siguientes criterios que voy a pasar a exponer. Que el 60% queda para la municipalidad provincial, el 15% para la municipalidad distrital en el lugar donde se desarrolla el evento y el 25% para el Fondo de Compensación Municipal. De la misma manera, tenemos ahora que tocar las acciones que toma la SUNAT respecto a la poca cultura tributaria que tenemos en el país, ¿no? Específicamente sobre la lucha contra la evasión tributaria, que es uno de los principales retos que tiene la SUNAT, el hecho de querer reducir los índices de evasión y contrabando. De esta manera se podrá mejorar y el Estado tendrá mayores recursos para financiar los bienes y servicios públicos en beneficio de la sociedad en conjunto. Bueno, hablando de la evasión, tenemos que es el incumplimiento por acción u omisión de las leyes tributarias que implica dejar de pagar en todo o en parte los tributos. Entre las formas de evasión podemos mencionar el hecho de no emitir comprobantes de pago,
no declarar la venta o ingresos obtenidos, no pagar impuestos que le corresponden como el impuesto a la renta o el impuesto de general de las ventas, apropiarse del IGB pagado por el comprador, entregar comprobantes falsos, utilizar comprobantes de pago de empresas inexistentes para aprovechar indebidamente el crédito fiscal, utilizar doble facturación y llevar los libros contables de manera fraudulenta, ¿no? Dentro de estos puntos que hemos señalado podemos encontrar algunos delitos también, ¿no? De la misma manera, tenemos que saber diferenciar la evasión de la elusión tributaria. La elusión tributaria es aquella acción que, sin infringir las disposiciones legales, busca evitar el pago de tributos mediante la utilización de figuras legales atípicas o adecuaciones de forma a la normatividad vigente, es decir, no se violan las leyes vigentes. Las acciones que toma la SUNAT para combatir la evasión como parte de su plan estratégico desarrolla las siguientes actividades: operativos de inscripción en el RUC, operativos de entrega de comprobantes de pago, sustentación de posesión de mercaderías y control móvil, así como la generación de riesgo por medio de acciones de verificación y auditorías a los contribuyentes. En este sentido, nosotros los ciudadanos formamos un rol muy importante. Bueno, somos parte de un rol muy importante. Sin embargo, a pesar de esto y a pesar del trabajo de la SUNAT, los problemas hoy en día continúan. La razón principal es que la conciencia tributaria de la población es muy baja y hay mucha tolerancia a la evasión en la población. En consecuencia, el control del incumplimiento no debe ser una tarea exclusiva de la administración tributaria, debería ser a conciencia de nuestra sociedad y nosotros, que somos la población. Recuerda que la evasión tributaria y el contrabando no nos perjudican a todos, siendo que si evadimos y no pagamos tributos, no hay mejoras, no hay avance, no hay desarrollo, ¿no? Pero este motivo significa que todos los que formamos esta sociedad, los que formamos parte de esta sociedad, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para erradicar estos problemas de la poca cultura de tributación, ¿no? Bueno, para acabar este pequeño video, y espero les haya gustado este tema, podemos cerrar con una conclusión del presente tema y del presente video, expresando que como les digo, que para crear una cultura sólida tributaria, bueno, una sólida cultura tributaria, ¿no? Debemos hacerlo con una fuerte conexión entre los valores éticos y morales que nacen desde nuestro hogar y desde muy pequeños, rescatando al individuo y su conciencia como categorías supremas, otorgándole sentido de responsabilidad, civismo y pertenencia, sobre todo el humanismo, para que nosotros veamos que tenemos que tener a conciencia que debemos dejar de permitir que nos sigan llamando países del tercer mundo, para que valoremos el trabajo que cada uno de nosotros hacemos y que no nos quedemos más tiempo en la austeridad del poco desarrollo que genera nuestro país. Además, una fuerte y definitiva relación de corresponsabilidad y entre ciudadanos y Estado es lo que debería primar para que tengamos una confianza plena en el Estado para poder tributar y ellos nos demuestren que nuestra confianza no es en vano y pueden generar mayores proyectos con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades como población y asimismo que nuestros tributos que hemos pagado retornen a nosotros de una productividad eficaz y eficiente, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el tema y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.